¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene dones espirituales reservados solo para ciertas personas? ¿Te has cuestionado si esos dones podrían estar esperando ser activados en tu vida? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo otorga dones especiales a los creyentes y que estos dones no son solo habilidades comunes, sino herramientas poderosas diseñadas para cumplir con el propósito divino. Lo que muchos no saben es que estos dones no están disponibles para todos, sino que son reservados para los elegidos de Dios, aquellos que están llamados a servir en su reino de manera única. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, el apóstol Pablo describe algunos de estos dones espirituales: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Pero, ¿qué significa recibir uno de estos dones? ¿Cómo puedes saber si has sido elegido por Dios para manifestar estos dones? Y lo más importante, ¿qué debes hacer para activarlos y usarlos de manera efectiva en tu vida diaria? En este video, exploraremos los dones espirituales que Dios reserva solo para sus elegidos, cómo puedes reconocerlos y lo que necesitas hacer para activarlos y vivir conforme a su propósito. Quédate conmigo hasta el final porque haremos una oración especial pidiendo a Dios que revele y avive los dones espirituales en tu vida. Este conocimiento puede ser el inicio de una transformación profunda no solo en tu fe, sino también en cómo sirves a Dios y a los demás. Y si sientes que este mensaje es para ti, te invito a suscribirte al canal para que puedas recibir más enseñanzas sobre cómo crecer en tu fe y descubrir los planes que Dios tiene para tu vida. No te lo pierdas. Hoy podrías estar a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. Los dones espirituales no son talentos naturales ni habilidades que se adquieren con la práctica o el esfuerzo humano. Son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes con un propósito divino. Estos dones no solo fortalecen a quienes los reciben, sino que también son una herramienta esencial para edificar la iglesia y para que el cuerpo de Cristo funcione en unidad y plenitud. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, Pablo nos dice que hay diferentes dones, pero un mismo Espíritu, diferentes ministerios, pero un mismo Señor, y diferentes operaciones. Pero es el mismo Dios quien realiza todo en todos. Esta diversidad de dones es clave para que la iglesia funcione de manera efectiva. No todos tienen el mismo don, y eso es lo que enriquece el cuerpo de Cristo. Cada don espiritual está diseñado para cumplir una función específica dentro del plan de Dios. Es importante entender que los dones espirituales son regalos que Dios otorga a sus elegidos, y son dados no para beneficio personal, sino para el bien común. Estos dones permiten que los creyentes operen en el poder del Espíritu Santo, trayendo sanidad, liberación, sabiduría y consuelo a la vida de los demás. No se trata de habilidades humanas ni de talentos que podemos desarrollar por nuestra cuenta, sino de capacidades que Dios deposita en sus hijos para que puedan cumplir con su propósito. La diferencia entre los talentos naturales y los dones espirituales radica en su origen y propósito. Un talento puede ser algo con lo que una persona nace o que desarrolla a lo largo de su vida, pero los dones espirituales son otorgados directamente por el Espíritu Santo para el servicio en el reino de Dios. Es decir, mientras que los talentos pueden ser utilizados para cualquier propósito, los dones espirituales son entregados con la misión de glorificar a Dios y servir a su pueblo. Algunos de estos dones, como la palabra de sabiduría, el conocimiento, la fe, los dones de sanidad, los milagros, la profecía y el discernimiento de espíritus, son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en acción. Cada uno de estos dones tiene una función particular y su correcta comprensión y uso pueden cambiar la vida de los creyentes y de aquellos a quienes ministran. Así que, en este video, aprenderemos más sobre cómo identificar estos dones en nuestra vida y, más importante aún, cómo utilizarlos para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros.
Estos dones no están destinados a permanecer inactivos, al contrario, son un llamado a la acción. Quédate conmigo, porque en el próximo segmento, vamos a explorar cómo puedes saber si has recibido uno de estos dones espirituales y qué debes hacer para que se manifiesten en tu vida. Reconocer si has recibido un don espiritual no siempre es algo que se manifiesta de manera inmediata o evidente. Para algunos, la revelación de su don puede ser clara desde el principio, mientras que para otros, puede tomar tiempo y discernimiento. Sin embargo, lo más importante es que Dios desea que sepamos y activemos esos dones que Él ha depositado en nosotros, y para eso, es necesario tener un corazón dispuesto y una relación profunda con el Espíritu Santo. Uno de los primeros pasos para reconocer si tienes un don espiritual es la oración. Cuando buscas a Dios con sinceridad, pidiendo que te revele cuál es su propósito y qué dones te ha otorgado, Él responderá. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este principio también se aplica para los dones espirituales. Si quieres saber qué don ha reservado Dios para ti, pídelo en oración y el Espíritu Santo te guiará. Otra señal de que puedes haber recibido un don espiritual es el deseo constante de servir en una área específica dentro del cuerpo de Cristo. Si sientes una fuerte inclinación hacia la oración por los enfermos o siempre tienes una palabra de consuelo y dirección para los demás, es posible que Dios te haya dado el don de sanidad, profecía o exhortación. A menudo, los dones espirituales se manifiestan en nosotros a través de esos deseos profundos de servir a Dios en áreas específicas. El testimonio de otros creyentes también puede ser una clave importante. Muchas veces, los demás pueden notar en ti algo especial antes de que tú mismo lo reconozcas. Si varias personas te comentan que tienes un don especial para enseñar, animar o sanar, podría ser una confirmación de que el Espíritu Santo está obrando en ti con uno de sus dones. Estas observaciones externas son a menudo la manera en que Dios confirma lo que ya está depositado en nuestro interior. El Espíritu Santo es quien reparte los dones según su voluntad, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto nos recuerda que no podemos elegir qué don recibir, sino que debemos estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Nuestra disposición y obediencia a la voluntad de Dios son clave para que esos dones se manifiesten en nuestras vidas. Finalmente, los frutos que produces en tu ministerio o servicio pueden ser una clara señal de que tienes un don espiritual en operación. Si ves que, al orar por los enfermos, estos son sanados, o si tu enseñanza o palabra de ánimo transforma a las personas a tu alrededor, esos son frutos que indican que el Espíritu Santo está obrando a través de ti. Los dones no son para que permanezcan ocultos o inactivos, sino para bendecir a otros y edificar la iglesia. Dios, en su infinita sabiduría, otorga diferentes dones espirituales a sus hijos para cumplir su propósito en la tierra. Estos dones no solo son una manifestación del poder del Espíritu Santo, sino también herramientas que nos capacitan para servir en áreas específicas del reino de Dios. Aunque todos los dones provienen de la misma fuente, cada uno tiene una función única que permite que el cuerpo de Cristo opere en armonía y plenitud. Uno de los dones más esenciales es el don de sabiduría. Este don permite a los creyentes tener una comprensión sobrenatural de situaciones complejas y dar consejos divinamente inspirados. No es solo un conocimiento académico, sino una sabiduría que proviene de Dios, que permite discernir su voluntad en momentos críticos. Aquellos que poseen este don tienen la capacidad de guiar a otros con claridad y precisión en los caminos del Señor. El don de conocimiento está estrechamente relacionado con el de sabiduría, pero se enfoca en la revelación de información que solo Dios conoce. Este don puede manifestarse cuando alguien recibe una palabra específica sobre una situación o persona que no habría podido saber por medios humanos. Este don no solo edifica a la persona que lo recibe, sino que también puede ser una poderosa herramienta de evangelismo y ministración.
El don de fe es otro de los dones poderosos que Dios otorga a sus elegidos. Este don va más allá de la fe común que todos los creyentes tienen, es una fe sobrenatural que capacita a una persona para creer en lo imposible y actuar en consecuencia. Aquellos que poseen este don son usados por Dios para mover montañas espirituales y ver milagros que desafían la lógica humana. Este don inspira a otros a confiar plenamente en el poder y la soberanía de Dios. El don de sanidad es uno de los dones más visibles y sorprendentes del Espíritu Santo. A través de este don, Dios permite que sus siervos oren por los enfermos y vean sanidades físicas, emocionales y espirituales. No es un poder que el individuo controla, sino una manifestación del poder de Dios cuando se ora con fe. La sanidad trae gloria a Dios y confirma su presencia activa en la vida de los creyentes. El don de profecía es uno de los dones más poderosos que Dios concede a algunos de sus hijos. Este don permite a una persona hablar palabras inspiradas por Dios para consolar, edificar o advertir a su pueblo. La profecía no es simplemente predecir el futuro, sino declarar la voluntad de Dios para el presente, guiando a los creyentes a vivir conforme a su propósito. Aquellos que tienen este don deben ejercitarlo con gran responsabilidad y humildad. Cada uno de estos dones no es solo una herramienta, sino una llamada a servir y glorificar a Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo alguno de estos dones ya podría estar obrando en ti? Recibir un don espiritual es solo el comienzo. La verdadera clave está en activarlo y utilizarlo para cumplir el propósito que Dios ha destinado para tu vida y para el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no están diseñados para quedar inactivos o ser ignorados, están destinados a ser puestos en acción con el fin de edificar la iglesia y glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos activar estos dones y asegurarnos de que están siendo utilizados de la manera correcta? El primer paso para activar un don espiritual es la fe y la obediencia. El apóstol Pablo nos insta en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, a avivar el don de Dios que está en nosotros. Esto significa que, aunque el Espíritu Santo nos da estos dones, también tenemos la responsabilidad de desarrollarlos y mantenerlos activos. La fe es fundamental para este proceso, ya que muchas veces los dones no se manifiestan de manera instantánea, sino que requieren que demos pasos de obediencia, confiando en que Dios hará su obra a través de nosotros. La oración persistente es otro componente crucial. Pedirle a Dios en oración que revele y active los dones espirituales en tu vida es una forma poderosa de alinearte con su voluntad. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también abre nuestras mentes y corazones para recibir la guía del Espíritu Santo. Debemos pedir con confianza, sabiendo que Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos, especialmente cuando lo que buscamos es hacer su voluntad. El estudio de la palabra de Dios es otro paso clave para activar los dones espirituales. La Biblia es nuestra guía para comprender cómo funcionan estos dones y cómo deben ser utilizados. A través de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo los profetas, apóstoles y otros siervos de Dios utilizaron sus dones para el beneficio del pueblo de Dios. Cuanto más profundicemos en la palabra, más podremos entender cómo Dios desea que usemos los dones que nos ha dado. La palabra de Dios también nos ayuda a discernir cuándo y cómo usar estos dones con sabiduría y discernimiento. Buscar la confirmación en la comunidad de fe es esencial para desarrollar y usar los dones espirituales de manera efectiva. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde nuestros dones pueden ser identificados, afirmados y puestos en práctica. Hablar con líderes espirituales, pastores o mentores de confianza puede ayudarte a confirmar los dones que has recibido y cómo puedes utilizarlos de manera apropiada. Además, el uso de los dones dentro de la comunidad asegura que estén al servicio del reino de Dios y no para beneficio personal. La práctica regular es otro aspecto importante para activar los dones. No se trata de forzar situaciones, sino de estar disponible y dispuesto a ser utilizado por Dios cuando lo necesite. Esto significa estar atento a las oportunidades que Dios pone en tu camino para ejercer tu don. Si tienes el don de sanidad, ora por los enfermos. Si tienes el don de enseñanza, comparte la palabra de Dios. Al usar estos dones regularmente, te volverás más sensible a la voz del Espíritu Santo y más efectivo en su uso. Finalmente, los dones espirituales solo pueden ser utilizados eficazmente cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios.
No se trata de lo que queremos hacer con nuestros dones, sino de lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Cuando nos sometemos a su dirección, Él nos guía para usar estos dones en el momento correcto, con las personas adecuadas y para cumplir su propósito divino. ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios para ver cómo tu don puede transformar vidas? A lo largo de la historia bíblica y en la vida actual de los creyentes, hemos visto cómo los dones espirituales han impactado profundamente a personas, comunidades y generaciones enteras. Estos dones, cuando se activan y usan correctamente, no solo glorifican a Dios, sino que también transforman vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Veamos algunos ejemplos que muestran el poder de estos dones en acción. Uno de los testimonios más poderosos que encontramos en la Biblia es el de Pedro y Juan en el templo, relatado en Hechos capítulo 3. Al encontrarse con un hombre cojo de nacimiento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese momento, el hombre fue sanado. Este es un claro ejemplo de cómo el don de sanidad, combinado con una fe inquebrantable, puede manifestarse de manera milagrosa, trayendo gloria a Dios y transformando la vida de alguien de manera radical. Otro ejemplo es el de Pablo y la joven esclava en Filipos, en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Esta joven tenía un espíritu de adivinación y seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando en voz alta: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Pablo, discerniendo que el espíritu no era de Dios, reprendió al demonio en el nombre de Jesús, y la joven fue liberada instantáneamente. Aquí vemos cómo el don de discernimiento de espíritus puede ser utilizado para identificar lo que es de Dios y lo que no lo es, y cómo, a través del poder del Espíritu Santo, los creyentes pueden liberar a otros del engaño y la opresión espiritual. En tiempos modernos, también hemos sido testigos de dones espirituales en acción. El don de profecía ha sido una herramienta poderosa que Dios ha utilizado para dirigir a su pueblo, tanto en la iglesia primitiva como en la actualidad. He conocido personas que han recibido palabras proféticas que han cambiado el curso de sus vidas. Palabras que traen consuelo en momentos de angustia, dirección en tiempos de incertidumbre y advertencias en momentos de peligro. Estas palabras no vienen del intelecto humano, sino del Espíritu Santo que habla a través de sus siervos. Uno de los testimonios más conmovedores en tiempos actuales es el de una mujer que fue sanada de una enfermedad terminal. Un pastor, guiado por el Espíritu Santo, oró por ella, activando el don de sanidad. Los médicos habían dicho que no había esperanza, pero después de la oración, los exámenes médicos confirmaron su sanidad completa. Esto no solo fortaleció su fe, sino que fue un testimonio vivo para todos los que la rodeaban de que Dios sigue sanando hoy, así como lo hizo en los tiempos bíblicos. Además, el don de enseñanza también ha sido fundamental en la vida de muchos líderes cristianos. A través de la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, millones de personas han sido discipuladas, han crecido en su fe y han aprendido a vivir conforme a la palabra de Dios. Líderes en todo el mundo han sido dotados con esta capacidad sobrenatural para comunicar la verdad de Dios de manera clara, impactante y transformadora. Estos testimonios no son solo historias aisladas, sino ejemplos vivos de cómo los dones espirituales están diseñados para edificar la iglesia, traer sanidad y liberación, y glorificar a Dios. ¿Podrías estar tú a punto de ser usado por Dios para manifestar uno de estos dones en la vida de alguien más? Llegamos a un momento crucial, en el que pondremos en práctica lo que hemos aprendido sobre los dones espirituales. Los dones que Dios ha reservado para sus elegidos están a nuestra disposición, pero debemos pedirle a Dios en oración que los revele y los active en nuestras vidas. La oración es el medio a través del cual nos conectamos con el Espíritu Santo y abrimos nuestro corazón para recibir los regalos divinos que Él tiene preparados para nosotros. Antes de comenzar la oración, es importante recordar que los dones espirituales no se activan por nuestro esfuerzo o mérito, sino por la gracia y voluntad de Dios. Él nos ha llamado y ha depositado en nosotros dones que, si los usamos según su propósito, pueden impactar profundamente nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Con esta convicción, nos acercamos a Él, sabiendo que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él escucha y responde. Ahora, te invito a que te tomes un momento para silenciar tu mente,
enfocar tu corazón en Dios y prepararte para esta oración. Abre tu espíritu al mover del Espíritu Santo, porque este podría ser el momento en el que Dios revele y avive el don que ha puesto en ti. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de expectativa, sabiendo que eres el dador de todo buen don. Te damos gracias por el privilegio de ser parte de tu cuerpo y de recibir los dones que tu Espíritu Santo ha preparado para nosotros. Hoy, te pedimos que reveles los dones espirituales que has reservado para cada uno de nosotros. Que podamos ver claramente el propósito que has diseñado para nuestras vidas y cómo podemos usar estos dones para tu gloria. Espíritu Santo, te pedimos que avives el fuego de estos dones en nuestro interior. Que aquellos que tienen el don de sanidad, lo activen para sanar a los enfermos, que los que han recibido el don de profecía, hablen con valentía las palabras que tú inspiras, que los que tienen el don de enseñanza, edifiquen a tu pueblo con sabiduría. Aviva cada don que has puesto en nuestros corazones y que podamos ser fieles mayordomos de estos regalos divinos. Señor, hoy nos rendimos completamente a tu voluntad. Queremos ser usados por ti para traer tu luz, tu sanidad y tu verdad a este mundo que tanto lo necesita. No permitas que estos dones queden inactivos en nuestras vidas, sino que podamos caminar en el poder del Espíritu Santo, usando cada don para glorificarte y para bendecir a los demás. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Con esta oración, hemos abierto la puerta para que el Espíritu Santo active los dones en nuestras vidas. La verdadera transformación comienza cuando estamos dispuestos a utilizar estos dones para el propósito que Dios ha establecido. ¿Estás listo para dejar que Dios te guíe en el uso de estos dones espirituales?